vamos a ser más concretos, porque si no se nos va a ir el programa en la pregunta, ¿no? Sí. A ver vos. No, usted recién hablaba, estamos de acuerdo, del alto nivel de subjetividad que hay cuando se hace un análisis histórico. Y siempre depende desde el lugar político desde que ese análisis se haga. El análisis que usted hace, justamente, ¿desde qué lugar lo está haciendo? Yo pienso que el revisionismo intenta hacer el análisis desde una concepción nacional y popular, ¿no es cierto? O sea, parte de la premisa que la historia que se escribió después del fin de las guerras civiles, que podríamos decir que no termina en Pavón, sino que termina seguramente en la guerra de la Triple Alianza, está tenido por el liberalismo económico, que es autoritario políticamente, de los vencedores de las guerras civiles, ¿no es cierto? Y entonces no hay nada reprochable en eso, de alguna manera fue inevitable una historia que se escribió para justificar y para sostener un proyecto político, ¿no es cierto?, que fue el proyecto de la Organización Nacional. Ahora, de alguna manera, como todas las cosas, admite, o por lo menos debería admitir, ser revisado, ¿no es cierto?, inclusive en función de los tiempos, ¿no? ¿Les puedo hacer una pregunta yo a ustedes? Me interesa muchísimo por qué estudiaron historia, por qué eligieron historia. Bueno, yo, en mi caso particular, ya que no hablé, creo que lo interesante de estudiar y conocer la historia es dotarse de más herramientas que las que uno tiene ante el sentido común y demás para interpretar la realidad y sobre todo para también intervenir en ella. Es decir, que a partir del estudio de la historia, de las luchas sociales, de los conflictos entre las clases, la historia política en el sentido más vivo del término es lo que nos permite comprenderla y transformarla. ¿Encontraste eso que buscabas? No necesariamente en lo académico puro, pero sí a partir de las lecturas y de justamente intervenir en la universidad con esa idea, digamos, llegar buscando eso. Y que es un Hay camino. algo que sería bueno que, a veces uno se ampara en la edad y eso parecería que le da permiso para dar consejos, ¿no? O sea, en general me equivoco mucho en mis consejos, así que... Pero yo creo que a veces la especialización, en todos los rubros, ¿no?, psicoanálisis, sociología, todo, hace que uno tome espacios muy chicos de investigación, ¿no? Y a veces eso hace que se pierda... Yo creo que el defecto mío y el defecto de algunos otros, que es no ser historiador formalmente, fue en última instancia una ventaja en función de la relación con la gente. Es decir, que yo no tengo colegas para escribirles. O sea, yo nunca escribí para un colega porque yo no tengo colegas, porque yo soy un historiador silvestre. El problema a veces de las especializaciones es en que uno escribe para el colega, inevitablemente. Es decir, hay como un sistema, digamos, de prestigio, demás, que uno hace. Y eso es lo que a veces hace que se pierda en cualquier rubro, digamos, el contacto más específico con la gente, que no entiende eso que le están diciendo o que le están diciendo algo que es un punto por ahí demasiado focal, ¿no es cierto? Demasiado. Me parece que interpreto una crítica a lo cerrado de la academia en el lugar de discusiones al interior sin ver cuál es la exigencia. Pero no solo de la historia, de todas las especializaciones. Sí, es probable. Claro. Pero me parece que justamente lo que se refería Alejandro es a tratar de interpretar los conflictos reales que hay en nuestra sociedad. Sí, absolutamente. Y tomar los ejemplos de la historia o del análisis o de las herramientas que nos da la historia para poder también transformar esa realidad en la que nos toca vivir. Me parece y la historia es un excelente instrumento para eso. Y nosotros, al menos yo por lo menos, interprete que sí. ¿Vos querés hacerlo? Bueno, sí, en nuestra carrera, como un poco nucleando lo que ya planteamos recientemente, bueno, después del 2001 se presentó un quiebre muy importante. Sí. El grupo historiográfico dominante perdió la hegemonía en la carrera y se abre... No te escuché eso. El grupo dominante de nuestra carrera, conformado por intelectuales como Hilda Sábato, como Luis Alberto Romero, perdió la hegemonía en nuestra carrera y se abren nuevas perspectivas historiográficas muy interesantes para desarrollar. En ese sentido, y quizás haciendo cierto paralelismo con el revisionismo, vemos que se están abriendo a reconsiderar temas que por ahí son de interés de la población, como es su actualidad en torno al conflicto social, ¿no? Lo que mucho tiempo había callado esta corriente es la conflictividad social. ¿No cree usted que a profundizar en este tema de los problemas, si quiere, estructurales de la sociedad, abre nuevas perspectivas para acercarse al público? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno lo que sí. Buenísimo. Creo que efectivamente creo que la
la historia tiene que servir para entender el pasado relacionado con el presente, ¿no es cierto? O sea, un país que tiene una historia mal escrita da mucho hándicap, ¿no es cierto? Por eso estoy de acuerdo que en el 2001 pasó la necesidad de algo nuevo, algo distinto, por lo menos de tener una historia que realmente pudiera permitir entender mejor las cosas, ¿no? El mejor elogio, quizás el mejor elogio que recibí fue una vez estando yo haciendo una cola en un banco, que vino una persona y me dijo, gracias a sus libros puedo leer mejor el diario todas las mañanas. Me pareció un lindo elogio. Creo que no sé si yo lo logro, a lo mejor ese hombre fue muy generoso, pero yo creo que esa es una función muy importante en la historia, porque la gente cree que la historia tiene que ver con el pasado. Y hay algo que ustedes tienen que lograr, y es que en los colegios se enseñe la historia de otra manera, ¿no es cierto? No sé si en cuanto a su contexto, porque a lo mejor no sé si estamos de acuerdo en quién fue verdaderamente San Martín, o quién fue Dorrego, cuál fue la significación de la generación del 80 o lo que sea, pero sí que no sea tan aburrida, ¿no es cierto?, como se enseña en los colegios, que es una historia de fechas y de nombres, una historia que está mucho más, no por culpa de los maestros, de los profesores, que enseñan lo que tienen que enseñar, lo que se supone que tienen que enseñar, pero que realmente distancia a los chicos justamente de eso, o sea, de la posibilidad de conectarse con una historia que les permita entender sus propias circunstancias. Claro, usted desacartona además al prócer. Eso No te es lo escuché. usted desacartona al prócer. Yo creo que esa es una concepción que no es lo más importante, pero puede ser que sea así. Sí. Yo creo que también hay un amarillismo revisionista, ¿no es cierto? Yo creo que en función de cierto interés de la gente en esta visión alternativa de la historia en relación con, como usted decía, de lo que nos han enseñado habitualmente, se introdujeron por ahí cierto chismografía historiográfica, ¿no es cierto? Cosas. Debo confesar, por ejemplo, que no he leído el libro de la sexualidad de los argentinos de Andazzi, pero por lo menos una entrevista que yo vi, le confieso que me indignó, o sea, de la forma en que pornografizaba a ciertos próceres, porque uno llega a querer a ciertos próceres. Y los volvía personajes pornográficos, por lo menos en la entrevista, ¿no? Creo que hay que tener cuidado, y o sea que creo que la idea del revisionismo histórico es mucho más que desacartonarnos, ¿no? Es darles, o sea, pensar que Dorrego realmente no fue un pobre tipo al cual se cometió el error de fusilarlo, sino que hay que verlo como un pionero de lo que fue la representación de los sectores populares en Argentina, y que si es asesinado porque no fue fusilado, no fue por error, sino porque fue una decisión política de alto nivel, terminar con ese tipo al cual si lo llegaban a traer a Buenos Aires iban a salir los orilleros todos a la calle a recibirlo. Y entonces creo que esa visión desde una cosa, inclusive teniendo en cuenta la lucha de clases, teniendo en cuenta el problema de la dependencia, que hay un revisionismo de izquierda que tiene sobre todo en cuenta el tema de la lucha de clases, ¿no?, cuyo representante principal seguramente es Jorge Abelardo Ramos, y hay un revisionismo, digamos, desde la orientación nacional, popular, cuyo representante principal fue sin duda Pepe Rosa, pero que, digamos, uno y otro tienen relación, algunos más el tema de la lucha de clases, otros más el problema de dependencia, pero que se relacionan íntimamente, ¿no? A ver,